Buenos días. Quiero ante todo agradecer a todos ustedes por su presencia e interés. Quiero también agradecer la presencia del ministro Barañao, con el que efectivamente ya habíamos tenido algunas conversaciones en el pasado, y la presencia de la delegación de Anaheim, que va a moderar esta mesa y al mismo tiempo es una ocasión para continuar conversaciones que ya hayamos iniciado. Y sobre todo quiero agradecer muy especialmente a mi amigo Miguel Lenguier por su invitación, que esta vez, la vez anterior, es decir, ha sido mi conexión permanente con este centro y con el diseño de políticas de innovación. Antes de entrar en materia, simplemente haciéndome eco a lo que Ruth acaba de decir, es un día especial, realmente especial. Creo que es importante, aunque luego lo introduciré en el marco analítico, pero es importante recordar, no ideológicamente, sino técnicamente incluso hablando, aparte de ideológicamente, que una de las rectificaciones fundamentales que tenemos que hacer en las estrategias de desarrollo, si incorporamos el desarrollo humano, es que un componente esencial de ese desarrollo humano tiene que ser contribuir al cambio de la condición material, cultural, institucional de la mujer. Porque si no, ese desarrollo humano deja fuera la mitad del cielo y acabaremos todos en el infierno. Porque lo creo fundamentalmente, tanto por mi compromiso personal como porque técnicamente es impensable, y tengo que decir que la mayor parte de estrategias de desarrollo humano en el mundo no consideran explícitamente ese tema. Entonces sería cuestión, aprovechando esta coyuntura, que lo introdujamos no de forma paternalista, no intentando hacer gestos simbólicos, sino realmente políticas que anclen esa transformación de la condición de la mujer y, por tanto, hablando claro, del empoderamiento de las mujeres, que es el factor decisivo. Bien, entonces, sobre el contenido de mi intervención, con Miguel habíamos acordado hacer una presentación en torno a la idea de los modelos de desarrollo en la era de la información y qué quieren decir estos modelos de desarrollo, centrándolos sobre todo desde la perspectiva de la innovación. Y al final, la última parte de mi conferencia, trataré de abordar de alguna manera la expresión reciente de estos modelos de desarrollo en América Latina y cuáles son las limitaciones, crisis y perspectivas de los modelos que identificaré. En primer lugar, haré una breve consideración teórica sobre el siempre ambiguo concepto de desarrollo. En mi conceptualización, desarrollo, siguiendo un proyecto que terminé hace un año, un libro que se ha publicado bajo el título de Reconceptualizando el desarrollo en la era de la información, y que reúne una serie de estudios de distintos países sobre procesos de desarrollo, retomando esa definición, para mí desarrollo es el proceso social mediante el cual las personas, no los países, las personas, individual y colectivamente, incrementan sus capacidades para mejorar sus vidas en concordancia con sus valores e intereses. Las dos cosas. Por tanto, es una concepción de desarrollo no en términos de indicadores de crecimiento, no en términos incluso de indicadores de desarrollo, sino en términos de cómo las personas, desde su vivencia y su subjetividad y con sus valores, redefinen las condiciones y mejoran las condiciones de su vida. Y este objetivo, concebido así, el concepto de desarrollo,
De hecho, es nuestro objetivo que atraviesa estrategias personales, proyectos empresariales y políticas de gobierno. Ese desarrollo, así definido, que siempre ha sido una base del desarrollo propio de la humanidad como especie, se transforma fundamentalmente en nuestro contexto histórico, que yo caractericé hace algún tiempo como la era de la información, y recuerdo un poco cuáles para mí son esas condiciones de ese contexto histórico. Primero, la caracterización de esa era de la información por la revolución tecnológico-informacional que se constituye como nuevo paradigma transversal en los años 70 y de ahí se difunde al conjunto del mundo, y que está basado en esa revolución tecnológica, en las tecnologías de información, en las que yo incluyo la ingeniería genética, porque es la acción sobre la información de la materia viva. Yo diría que por eso hablamos de la era de la información. Yo siempre he objetado el concepto de sociedad de la información. Lo que pasa es que yo me dedico a polémicas terminológicas o ideológicas. Me dedico a utilizar conceptos como instrumentos de trabajo, en los que no me sirven, no los discuto, ya no los utilizo y ya está. Pero la sociedad de la información es redundante, sociedad e información, porque siempre ha existido la sociedad de la información. Todas las sociedades han sido de información. ¿Sino de qué? Siempre, a lo largo de la historia, la información y la comunicación han sido procesos centrales de construcción de todo, de incluir, y desde luego, del poder, del crecimiento económico, del desarrollo tecnológico, absolutamente. Entonces, ¿por qué ahora hablamos de la sociedad de la información? Y yo, en mi términos de era de información, porque la sociedad es otra cosa, simplemente porque ha habido una revolución en las tecnologías de información. Y lo mismo que hablamos de sociedad industrial por una revolución industrial fundada en la transformación de la energía, hablamos de sociedad de la era de la información porque ha habido una transformación fundamental en los procesos tecnológicos de la información y la comunicación. Y es fundamental porque la información y la comunicación atraviesa el conjunto de la actividad humana, a todos los niveles. O sea, de la misma manera que la revolución tecnológica en la producción y distribución de energía creó un nuevo tipo de sociedades, lo mismo la revolución tecnológica e informacional, al actuar sobre la información y comunicación, procesos estratégicos en los que está inserta la mente humana, cambia todo. Pero no determinismo tecnológico, cambia todo, pero cambia todo en conjunción con otros cambios organizativos e institucionales, lo mismo que hubo en la sociedad industrial. Es decir, no es que llega la tecnología y todo cambia, no, hay cambios sistemáticos a la vez en la tecnología, la organización económico-social, la organización productiva, la cultura, las instituciones, y esos cambios interactúan, y es así como se va constituyendo un nuevo tipo de estructura social, que yo caracterizo como sociedad en red. Ese es mi término, no sociedad de la información, porque sí que ahí emerge una nueva forma, una nueva estructura social y una nueva forma de actividad en todo, que es la estructura en red. La estructura en red cambia absolutamente todos los procesos organizativos, cambia la producción, cambia el consumo, cambia la organización económica, la organización cultural, la organización de los medios de comunicación. La globalización. La globalización es una red de redes. Es la interacción de unidades productivas, de unidades de gestión en tiempo real en el conjunto del planeta, que es permitido por esa transformación de la tecnología de comunicación, pero que al mismo tiempo no es el resultado de la tecnología de comunicación, sino es el resultado de los procesos de reajuste económico e institucional que se produjeron tras la crisis de los años 70. La globalización no es una necesidad histórica. Ahora sí, porque una vez iniciada es imparable, pero en otras formas de organización se podían haber desarrollado. Pero no, se desarrollaron estas, y con un extraordinario dinamismo basado en esta capacidad tecnológica de crear un nuevo sistema.
Pero la globalización es simplemente la expresión macro de transformaciones más importantes que se producen a nivel de la práctica cotidiana, y que todas están caracterizadas por la dinámica y la forma de organización en red. La empresa red. La empresa red no es una red de empresas, es la empresa que funciona internamente como una red, externamente como redes con otras estratégicas con otras empresas, y cada una de esas empresas con redes de empresas subsidiarias, y cada una de esas redes de empresas se constituyen como redes de otras empresas, con alianzas cambiantes en términos de mercados, en términos de productos, en términos de tecnología. Las mismas empresas que son aliadas durante un tiempo en un campo o en un mercado son competidores en otras. Es una geometría variable y cambiante en la que se desarrollan todos los procesos. La ciencia y la tecnología funciona en red en el mundo, en todo el mundo. No hay ya universidades o centros tecnológicos que aisladamente pueden producir conocimiento científico e innovación. Se construye en torno a redes de colaboración, de interacción, que luego pueden competir entre ellas y al interior de ellas, pero son en realidad redes de producción científica conjunta. Y esto se puede extender a todos los ámbitos de la sociedad. No es ese el tema de la conferencia, pero lo recuerdo, que hoy día la política en red es esencial, los movimientos sociales en red son esenciales, y son la nueva forma de organización, movilización y protesta en la sociedad, y ese conjunto está permitido por la emergencia de un universo tecnosocial basado todo en redes. Las redes no son nuevas, no son nuevas. Es la forma más antigua de organización social de la humanidad. Pero las redes siempre han tenido una gran ventaja y un gran inconveniente. La gran ventaja es la flexibilidad, la adaptabilidad, la maleabilidad para reconfigurarse en función de proyectos, condiciones cambiantes del entorno. Interesante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, las redes, a lo largo de la historia, eran incapaces de manejar la complejidad a partir de un cierto volumen de elementos incluidos en la red. Por eso las redes siempre han sido la forma de organización social a nivel de las personas, la familia, las comunidades, la relación entre comunidades. Y en cambio siempre han sido muy incapaces de los grandes proyectos, de la producción, de la guerra. Eso era el Estado, eso eran las iglesias, organizaciones verticales y jerarquizadas, y la lucha entre la sociedad y las máquinas de dominación, que la sociedad organizada en redes y las máquinas de dominación verticales, burocratizadas y organizando grandes bases de recursos con un proyecto determinado, siempre ganaban los grandes mastodontes verticalmente organizados. Eso cambió. Y eso sí cambió por la tecnología. Eso sí cambió por la tecnología. Porque la tecnología de microelectrónica y de transmisión digital en red permite al mismo tiempo la diversificación, la descentralización, la flexibilidad de los proyectos y la unidad del propósito de proyectos que además van cambiando. Es decir, aquí tenemos una forma que ya existía, pero que es transformada por la transformación tecnológica, y que de ahí se difunde absolutamente a todos los terrenos que son transformados: la sociabilidad, la comunicación, la política, etc. Entonces Internet se constituye en nuestras sociedades, Internet y sus derivados y distintas formas, en lo que era la electricidad en la sociedad industrial. Simplemente un recordatorio de lo esencial que es la transformación organizativa que es en red. Y en tercer lugar, la transformación cultural de esas sociedades que en cierto modo es paralela, no deriva, pero que constituye una nueva forma de pensar y de organizar la actividad humana.
que es la emergencia de una cultura de la autonomía, como cultura central en nuestras sociedades. Empíricamente hablando, en términos de encuestas de opinión, de observación de comportamientos, la aspiración mayor, la más fundamental hoy día en todas las sociedades, desde el punto de vista de las personas, es la autonomía. Algunos le llaman empoderamiento, pero es más que empoderamiento, es la autonomía psicológica, la autonomía individual, el ser yo, persona, y que se me reconozca como sujeto. ¿Como sujeto de qué? Como sujeto de derechos humanos. Ahí está el tema. Y esta autonomía cultural tiene muchas traducciones. El emprendimiento, la figura de la emprendedora, la capacidad de emprender por sí mismos. En política, salir de las máquinas burocráticas y reconstruir proyectos políticos colectivos. En cultura, en arte, redefinir lo que es el arte por encima de las galerías de arte controladas por intereses económicos. Y en el mundo financiero, incluso los especuladores financieros son cultura de la autonomía. Es decir, que no lo estoy tratando el aspecto propiamente positivo del interés y el beneficio social. Digo, es lo que todo el mundo aspira a hacer y cómo nos escapamos. En términos tecnológico-industriales, les recuerdo que todas las grandes empresas tecnológicas de los años 60 y principios de los 70 no existen, desaparecieron. La más grande, IBM. ¿Cómo se llama IBM ahora? Lo que quedó de IBM, Lenovo. La empresa china, mayor productora de computadoras en el mundo, que simplemente compró el negocio industrial de IBM, y el resto de IBM es fundamentalmente una empresa de servicios informáticos avanzados, una consultoría buena, está entre las mejores, y además tiene el nombre, el prestigio, etc., pero es más marca que otra cosa. Lo que era IBM como diseño de computadoras desapareció. Y fíjense qué curioso, donde IBM mantuvo una actividad de innovación, de programación interesante, fue como miembro de la cooperativa de código abierto sin beneficio Apache, que se constituyó en San Francisco en los años fines de 70, principios de los 80, y que desarrolló los programas que hoy día organizan la actividad tecnológica de 2/3 de los servidores en el mundo. Y que es una cooperativa totalmente contracultural, no de negocio, y originalmente formada por una red de 150 programadores, y a los que IBM en un momento les dijo: oigan, ¿ustedes me pueden aceptar como socio? Hombre, socio IBM, y yo les pongo 5.000 programadores. Bueno, vale, sí, de acuerdo, con una condición, que sigan las mismas reglas de todo el mundo, a saber, que lo que se consigue con colaborar en la red, todos los productos de desarrollo, todos los programas innovadores que se desarrollan, sean a la vez puestos en abierto en la red, con el código. Y me dijo: de acuerdo, con la misma lógica que fue la producción, la coproducción en código abierto, que ha sido la base de la transformación tecnológica. Los códigos, los protocolos TCP y IP del Internet son en abierto, el World Wide Web de Tim Berners-Lee es en abierto, Linux es en abierto, y tienen ustedes una larga lista de cómo las innovaciones tecnológicas han sido en abierto. Luego hay ya distintos modelos. Obviamente Apple siempre intentó cerrar su programa y es uno de los problemas que puede tener en el futuro, y ahí es por donde está entrando Android contra el iPhone, porque Android se puede, más o menos, pero se puede reprogramar. Pero la idea a la que voy dando este ejemplo es que toda esta nueva forma de producción tecnológica está en la base de las nuevas creaciones empresariales, es en red. Son redes de colaboración, y en los que lo que se colabora es en abierto, y lo que se desarrolla después en términos
de productos y procesos que se difunden son entonces ahí sí apropiados para obtener ganancia que permite el desarrollo empresarial. Creo que eso es importante para sus actividades de innovación, en una política de innovación, porque hay que salir de la vieja lógica de las patentes, porque a veces las patentes es lo que bloquea la sinergia de interacción, pero sin ideología. Es decir, allá donde bloquea la difusión de la innovación hay que cambiar otro modelo. Allá donde protege durante un tiempo una innovación hasta que se pueda comercializar, hay que respetarlo durante un tiempo. Es decir, sin ideología, pero también saliendo de la ortodoxia que era que si no hay patente y se protegen los intereses de los productores, no hay desarrollo. Lo mismo en la cultura. Lo mismo en la cultura. Hollywood y la Asociación de los Estudios de Música en Estados Unidos lucharon denodadamente para detener el progreso del código abierto y de la apropiación cultural en las redes, con la idea de intentar luchar contra una insurrección de masa que era en Estados Unidos, hasta que llegaron nuevos modelos, 80 millones de personas se bajaban de la red ilegalmente, o sea, sin respetar el copyright, todos los productos que querían y podían. No hubo manera, intentaron torturar a un pobre adolescente, quisieron arruinar a sus padres, pero al final dijeron que no podía ser, y todavía siguen esa contradicción. Pero en esa contradicción surgen nuevos modelos empresariales que dicen, un momento, hay que adaptarse al mercado, esa es la flexibilidad, hay que adaptarse a las nuevas condiciones y crear oportunidades de ganancia empresarial en base a nuevas formas que están ligadas a la cultura, la tecnología y la capacidad autónoma de la sociedad. Ejemplos, obviamente, el iTunes de Apple, que remedió la locura de tener que comprar todo un CD online para poder oír una canción. Pues no, se paga por canción y es flexible. Y el tema de Hollywood, que no podía en ningún caso dejar que todas sus historias de películas fueran apropiadas, está más o menos resolviéndose en la práctica a través de proyectos como Netflix. Por una suma relativamente módica podemos acceder a un catálogo inmenso que nadie tiene tiempo de ver completamente y que nos permite, por ejemplo, cuando uno se siente solo en las noches de invierno, está harto de la política pero le gusta la política, volverse a ver todas las seis temporadas de Juego de Tronos. Ya está. ¿Se acuerdan cuando estábamos esperando con desesperación lo que había pasado en la semana anterior? No hay problema, se acabó el tiempo. O sea, no hay limitaciones. Red y adaptación a los modelos de producción, consumo, desarrollo de red y adaptación del modelo económico, del modelo de negocio a esas condiciones. Eso es lo que está pasando. No son solo las grandes transformaciones, son las transformaciones intersticiales de que un nuevo universo tecnológico y un nuevo universo de organización en red se están integrando en el conjunto de las actividades, en el conjunto de la sociedad. Pues bien, en ese contexto, ¿cómo se producen cómo se reorganizan, se rearticulan los modelos de desarrollo en el sentido que definí? No modelos de crecimiento económico, modelos de desarrollo en el conjunto. Es decir, modelos de desarrollo a partir del incremento de las capacidades de las personas y de su acceso a una mejora de sus vidas. Insisto, en los términos que definen los propios sujetos. En los términos que definen los propios sujetos. Porque ahí es la cuestión de que las sociedades no son unificadas. Que las sociedades no consisten en que todo el mundo se hace feliz porque sube un punto del crecimiento del PIB. O sea, sino que hay elementos como el bienestar humano
definido, de nuevo, no abstractamente, sino definido por las propias personas. Ahora bien, ese bienestar humano, digamos, la mejora de las condiciones de vida, en gran parte está condicionado, no totalmente, pero en parte está condicionado por el crecimiento económico y la producción material de riqueza. De modo que ha habido, yo diría, 3 transformaciones que están en ciernes y que no todas las sociedades están siendo capaces de manejar. Uno, un desarrollo de la capacidad productiva de generación de riqueza, que yo llamo desarrollo informacional, en el sentido de que se utilizan las condiciones tecnológicas, las condiciones organizativas, la organización en red y la interdependencia a nivel global, esos 3 elementos, para sustancialmente incrementar la productividad y la competitividad de empresas, territorios, países. Hubo una gran discusión en los años 80 sobre el hecho de que las tecnologías de información en realidad si aumentaban o no aumentaban la productividad. Recuerden que la base del crecimiento, y ahora yo hablo de desarrollo, el crecimiento es la productividad, punto, no hay otra. O sea, productividad en el sentido clásico, es decir, producir más por la misma, por unidad de insumo. Unidad de insumos sobre unidad de producto. Bueno, entonces, decía, no, sí, pero miren las estadísticas, no aumenta la productividad por el hecho de que haya más tecnología, etc. Bien, a partir de los 90 ya constatamos que sí, que estadísticamente y empíricamente había una alta correlación positiva entre el cambio tecnológico organizativo y la productividad. Pero hubo 2 elementos que son interesantes para políticas de desarrollo. Uno, que esos cambios estructurales de la función de producción agregada son cambios que tardan tiempo. ¿Por qué tardan? Porque necesitan una difusión en las sociedades. Necesitan un tiempo que el conjunto de la estructura productiva pueda expandirse con respecto al núcleo donde se inicia ese cambio tecnológico empresarial. Un ejemplo que para mí fue muy ilustrativo. Yo en los años, final de los años 80, hice un estudio sobre la modernización tecnológica de China, en el momento en que la gente cantaba en otras cosas sobre China, de bajo barato, etc. Fui a China, estuve varios meses, con ayuda del gobierno chino, con un colega de Stanford, Martin Carney, hicimos un informe, dijimos a los chinos que les daba con nuestro conocimiento a cambio de información. Ustedes no saben nada de los temas generales, nosotros no sabemos nada de China. Nos dan acceso a toda la información y a partir de ahí les explicamos qué es lo que va y qué es lo que no va en el proceso de crecimiento chino. A lo mejor, bueno, los chinos dijeron que habíamos influido en su cambio de política económica, en términos de ellos tenían la visión de que lo que había que hacer es atraer multinacionales para explotar a los obreros chinos. Ellos habían leído la División Internacional del Trabajo, el famoso libro marxista, y dijeron, estos marxistas dicen que ahora el capitalismo va a la periferia para explotar a los trabajadores. Tenemos cientos de millones de trabajadores. Vengan, vengan. Traigan los capitales y explótennos. Y claro, entonces nosotros entrevistamos a todas las grandes multinacionales europeas y americanas que han venido a China. Y nos dijeron, aquí no, nosotros aquí no trabajamos. Por 2 razones. Ellos no pueden comprar nada. Son pobres como ratas. Hasta que puedan comprar algo... pero de todas maneras, hacia el futuro sí. Pero lo que desde luego no nos sirve son los insumos de producción. Porque para explotar pobres chinos, con lo complicado que es con un partido comunista, explotamos tailandeses, filipinos, mexicanos, tenemos una larga lista de clases obreras a ser explotadas. ¿Y para qué nos vamos a meter en el país más complicado en el que controlamos menos políticamente? Entonces, al final, los chinos entendieron que lo que realmente necesitaban era transferencia de tecnología. Y lo que realmente necesitaban las multinacionales no eran más obreros a explotar, sino mercado, que no nos dejaba. Entonces, ahí cambiaron la política económica,
a lo mejor provocamos una catástrofe mundial en el futuro, pero bueno, por lo menos le ha ido bien a América Latina, que vive de exportar a China. Pero finalmente lo que para mí fue importante es la lección de que estas multinacionales, como tales, como enclaves en una economía en la que el resto de la estructura productiva no funcionaba, de hecho perdían dinero, porque cada cosa lo tenían que importar ellos de Estados Unidos o de Europa, cada elemento, cada máquina, todo lo tenían que importar, porque no había productores chinos que fueran capaces de suministrarnos. Con lo cual, la cuestión fue al revés. Los chinos recibieron capacidad tecnológica y empresarial para crear un tejido productivo, y entonces sí, las multinacionales podían operar ahí, y además con un mercado más amplio. ¿Qué quiere esto decir? Que los efectos de una difusión de la innovación tecnológica tardan un tiempo porque requieren una transformación del entorno productivo general. Los efectos sobre productividad de la revolución industrial a finales del siglo XVIII y hasta el XIX tardaron más de 50 años en difundirse en el conjunto de la economía. En la revolución tecnológico-informacional tardaron más o menos 20. O sea, se aceleró. Cuando se produjo, entonces hubo una explosión posible de productividad en aquellos lugares en donde esa productividad pudo ser encauzada en términos de desarrollo. La otra razón, que fue lo que realmente estaba bloqueando el desarrollo, el impacto de tecnología e información sobre productividad, la organización empresarial. Un estudio famoso de Bryn Dawson de MIT mostró en los años 90 que hicieron un estudio sistemático de 800 empresas en Estados Unidos en que mostraban la introducción de tecnologías de información y comunicación en dos tipos de empresas: las todavía verticales o las organizadas en red. Y los resultados fueron muy demostrativos. En las organizadas en red aumentaba la productividad y por tanto la competitividad de la empresa. En las verticalmente organizadas, burocráticamente yo diría organizadas, la introducción de tecnologías de información, de hecho, disminuía la productividad. Por razones obvias. Si informatizas una burocracia, se hace más burocrática. No es mucho misterio. Por cierto, que esto sirve para los ministerios del gobierno. No digo todo, no digo ni aquí no sé nada, pero es decir, en general, uno de los grandes problemas, este es el estudio que hicimos sobre Finlandia con Pekka Himanen, la economía finlandesa superproductiva, competitiva, etc., pero la administración finlandesa, con mucha tecnología de información, cada vez más burocrática, más ineficiente, y de hecho al final se hundió con respecto a lo que era el sector privado. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos concretos? Que en el modelo de desarrollo informacional consiste a la vez en introducción de tecnología, introducción de organización en red, sin la cual la tecnología es negativa más que positiva, y en la inversión en recursos humanos capaces de manejar no solo la tecnología, sino la organización. Porque la organización en red quiere decir autonomía en cada punto del sistema de trabajo. Y sin esa autonomía no se toman decisiones, entonces hay bloqueo en la organización en red. Ajá, recursos humanos, ¿verdad? Se llama eso. Pero es que los humanos no son solo recursos, son humanos. Y por consiguiente, junto al desarrollo informacional, como desarrollo productivo, hay otro desarrollo, que es el que, con la tecnología de Naciones Unidas, se llama desarrollo humano. Desarrollo humano en los términos tradicionales, desarrollo de mejores condiciones de vivienda, mejores condiciones de salud y mejores condiciones de educación. Pero no solo de educación, porque unos trabajadores educados pero con pésima salud no van a producir tanto tampoco,
o con pésima vivienda o con problemas de transporte insuperables, no van a producir tanto. Entonces, la visión tradicional del desarrollo era, primero hay que producir, hay que ser serios. Primero se produce y luego se redistribuye lo que se puede y cuando se puede. Y ahí empiezan los problemas del desvío del producto en función de los intereses sociales y del control de ciertos grupos sociales sobre otros a través de políticas públicas. Entonces, pero la visión tradicional era, lo importante es crecer, 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 y luego redistribuimos, más o menos. ¿Qué ocurre? Que por tanto el desarrollo humano, concebido en los términos tradicionales, siempre se consideró como la derivada del desarrollo productivo. Era algo para que la gente mejorara, pero mejorara después de producir. Pero si estamos diciendo que el conocimiento, la información, la capacidad tecnológica, la capacidad de relacionarse en red, la capacidad de utilizar esas tecnologías de forma productiva, depende de la calidad del trabajo humano, resulta que hay una situación de interacción sinergística entre los dos. Y que sin desarrollo humano, el desarrollo informacional se bloquea. O se bloquea parcialmente. Y esa es la cuestión que hablaré un momento sobre América Latina. Se concentra en unos sectores altamente tecnologizados, absorbiendo una cierta fracción de la fuerza de trabajo, se concentra en ese segmento productivo y de la sociedad y se desconecta del resto. ¿Y por qué le sirve simplemente un segmento de la sociedad? Aquí es la gran diferencia con la globalización. Porque antes, si ese segmento no se articulaba digamos, en el desarrollo industrial al conjunto de la sociedad, al mercado doméstico, no podía prosperar porque no tenía mercado. Pero ahora sí, porque no se van a comer toda la soya en Argentina o en Brasil o en Uruguay, pero hay chinos ilimitados para comprar soya ilimitada. Con lo cual hay una desfase entre una pequeña pero altamente tecnologizada y dinámica base productiva en ciertos sectores del país y el mercado mundial. Los territorios, los mercados, las culturas y las personas son diferentes. Entonces, lo que se ha ido produciendo en la globalización no es que la globalización no haya funcionado, ha funcionado muy bien, muy dinámicamente. Ha funcionado en base a la capacidad de sectores altamente productivos que han sabido incorporar ese nuevo sistema de producción y gestión, articulados a nivel global entre ellos y mucho menos articulados a nivel interno. La división del trabajo a la clásica de la economía política, a la Ricardo. Bueno, los portugueses producen vino y nosotros textiles y luego nos arreglamos todo. Pero como tontos, en realidad los portugueses deben haber puesto el vino mucho más caro, pero lo ponían más barato y entonces la división de intercambio se producía entre países. Pero si hablamos de sociedades y de personas, aquí este desfase es lo que crea límites al desarrollo informacional por la falta de desarrollo humano. Insisto, la cuestión es no solamente el redistribuir, sino redistribuir de forma que la capacidad humana generada por el desarrollo económico revierta en capacidad propiamente productiva a través de un input de información, conocimiento y autoorganización mucho mayor. La cuestión entonces es que un desarrollo informacional sin desarrollo humano se bloquea por falta de insumos productivos, por falta de la capacidad intelectual, organizativa, mental de volver al sistema productivo con una capacidad productiva de mayor valor agregado. Y al revés, un desarrollo humano basado en redistribución sin generar altos niveles de productividad y competitividad simplemente por políticas, digamos, públicas orientadas
hacia la redistribución y financiadas con deuda, se bloquea, porque no hay una base productiva para mantener ese desarrollo humano. Por tanto, es el círculo virtuoso entre desarrollo informacional y desarrollo humano, porque nosotros estudiamos en Finlandia, mostramos ese círculo, el que permite un desarrollo equilibrado entre los dos. Una precisión: no siempre es así, porque el mundo está interdependiente y no está cerrado por países. Por ejemplo, Silicon Valley, estudiamos a fondo, desarrollo informacional todo, desarrollo humano nada. Las condiciones de vida de quienes no tienen un alto sueldo en Silicon Valley son espantosas, condiciones de vida generales, con fenómenos de marginación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Entonces dirán, pues entonces, si las escuelas de la mayoría de la población son malas, ¿cómo van a tener Silicon Valley trabajadores productivos? Porque no los tienen de sus propias escuelas, evidentemente. Los tienen de todo el mundo. Cualquier ingeniero inteligente, bien formado en la India, o en China, o en Taiwán, o en Corea, que quiera prosperar, se va a Silicon Valley. Además ya llegan producidos, organizaditos, limpiecitos y a trabajar. Entonces Silicon Valley constantemente absorbe, y además luego, como demostró Annalise Saxenian, lo que yo llamo que esto no es una absorción de cerebros, un brain drain, sino que es una circulación de cerebros. ¿Por qué? Porque muchos de estos emprendedores, después, cuando ya tienen sus empresas en Silicon Valley, vuelven a sus países, no para quedarse ahí ni hablar, pero para organizar allí otra empresa que hace lo mismo y mantienen la relación. Se crean estos flujos de emprendedores, innovadores tecnológicos con todo el mundo, con una serie de nodos. Nodos, fíjense, red. Y por consiguiente, lo que pasa en Bangalore o Hyderabad o Mumbai, si quieren, no pasa en Calcuta. Y eso tiene otra lógica. Y ahí se concentra la pobreza. Por tanto, y luego la teoría de que el ganador se lleva todo, mantiene esa relación. Es decir, cuanto más un territorio es innovador y más capacidad de innovación tiene, más lo sigue siendo. Entonces, lo mismo que pasa, esta lógica se traduce a nivel de la estructura social. Cuanto más productividad, cuanto más generación de riqueza, en condiciones en que no hay control de esa acumulación, más desigualdad. Más crecimiento, pero más desigualdad. Porque los que tienen valor apropian todo lo demás. Nosotros en España tenemos un fenómeno que a ustedes creo que también les interesa, que es el fútbol, en que esto se produce, es un ejemplo clarísimo de esto. El sueldo de Messi es más del presupuesto del 80% de los equipos de primera división española. El sueldo de Messi. Es decir, para las estrellas o estrellitas, según el nivel relativo de los ingenieros, hay una concentración de riqueza, que todo eso se traduce, como demostró Piketty, en que esos invierten en compras de patrimonio que se acumulan más rápidamente y se revalorizan más rápidamente que las ganancias en términos de sueldo. Con lo cual, la polarización se produce a la vez en términos de la capacidad o incapacidad tecnológica y de la capacidad o incapacidad de redistribución. Esta es la idea única que creo que quisiera discutir con ustedes y que es la fundamental. Solamente una relación sinergística, que es a la vez local y global, entre desarrollo informacional productivo y desarrollo humano, solamente esto es sostenible. Una u otra no lo son. A esto añadiré simplemente otra cosa más. El desarrollo como tal, insisto, el desarrollo humano como tal, incluye elementos que hoy día no se consideran. Uno, la transformación ecológica, la destrucción de la calidad de la vida en las grandes metrópolis del mundo. Es lo que yo llamo el desarrollo inhumano. ¿Por qué es desarrollo? Es crecimiento, es el producto directo del crecimiento, pero es lo contrario de calidad de vida a todos los niveles.
y eso no se computa. Entonces, por un lado, en el mundo en general y en América Latina en particular, ha habido extraordinarios progresos, al menos cuantitativos, en la educación, la salud, las condiciones de acceso a la cultura, etc., pero una regresión de la conservación ecológica y una regresión de las condiciones de vida urbana, que además, ligadas a la desintegración de la sociedad, han conducido al problema número uno en América Latina y en el mundo: la violencia. La violencia interpersonal y el miedo como consecuencia de esa violencia, que es la emoción humana más potente. Entonces, eso me lleva al tema de lo que muchos consideran lo que de verdad es el desarrollo, que es la felicidad. Concepto etéreo que cada uno define, pero que en último término es interesante porque muchos países, muchas culturas siempre han dicho lo que realmente importa, el desarrollo, es la felicidad. Incluso la Constitución de Estados Unidos señala en el preámbulo de la Constitución que el propósito de los nuevos Estados Unidos, etc., es conseguir la felicidad de sus ciudadanos. La felicidad como objetivo. Entonces, esa felicidad no se puede medir muy bien, pero sí que coincide en algún término, que no es solamente el aumento del bienestar material, que es la capacidad de gestionar la vida de otra manera. Es lo que Amartya Sen tradujo desarrollo como dignidad, es decir, desarrollo como capacidad de reconocer las necesidades múltiples, las culturas y las aspiraciones del conjunto de seres humanos. Como no hay una predefinición de lo que es la felicidad, de lo que es la dignidad, la consecuencia de esto es el desarrollo como empoderamiento de las personas para decidir qué es lo que ellos consideran como bienestar. Que a veces puede ser hacer el mismo consumismo que luego critican los intelectuales progresistas, pero si lo deciden ellos es diferente. Por tanto, en último término, desarrollo informacional, desarrollo humano, para articularse con la sociedad, lleva a otro tipo de desarrollo, que es desarrollo político. La capacidad de las sociedades y de las personas en esas sociedades de ir definiendo, criticando, rectificando las condiciones de su desarrollo. Y esto me lleva a una conclusión breve sobre los modelos de desarrollo en los últimos años en América Latina. Siendo súper esquemático. Hubo el llamado modelo neoliberal. A mí el término neoliberal no me gusta particularmente porque llamarlo neo, es liberal, digamos. Algunos autores han propuesto que se llamó neoliberal porque el término se aplicó en particular en Estados Unidos, y en Estados Unidos se dice liberal, que es de izquierda. Entonces se llama neoliberal para diferenciarlo. Pero en cualquier caso, el modelo neoliberal era y es muy sencillo: el mercado decide. El mercado decide. Y lo otro es la consecuencia de lo que ocurre en el mercado. El crecimiento de los países va por el mercado. Este modelo fracasó al final de los 90, principios del siglo XXI, sin ir en más detalles, por dos razones fundamentales. La primera, fracasó porque no fue capaz de gestionar la integración en la globalización financiera. Ustedes fueron Argentina los pioneros de este fracaso con el famoso corralito y el hundimiento total del sistema financiero en ese momento. Y, o sea, una razón económica, en el sentido de que la capacidad de crecimiento estaba basada en políticas y presunciones que no se adecuaban a la realidad productiva del país. Y ya, pues, el invento genial de la dolarización: vamos a ser como Estados Unidos y ya está todo. Tenemos dólar y no hay problema. Bueno, eso ya fue lo que liquidó cualquier capacidad de reacción. Bien, pero por otro lado algo más: la resistencia de las sociedades bajo múltiples formas a adaptarse a los dictados del mercado, cualquiera que fueran las consecuencias sociales. O sea, el neoliberalismo
fracasó en su momento, cuidado que no ha fracasado, en su momento por razones propiamente económicas y, por otro lado, por la resistencia y la oposición social bajo distintas formas. Movimientos sociales, movimientos de protesta y olas electorales de lo que se ha llamado neopopulismo. Tampoco me gusta el término, cada vez que hay un neo me pongo nervioso, porque el neo dice lo que parece decir que es lo mismo, y no es lo mismo, por eso le decimos neo, entonces hay que definir lo que es en lugar de... Pero bueno, no estamos ahora en el arcano mundo de la teoría sociológica, sino en intentar entender cuáles fueron estos modelos de desarrollo. El neodesarrollismo fue el que sustituyó, en base a esas protestas sociales y en base a esos movimientos sociales, no en todas partes, eso es otra cosa que hay que decir. Pero déjame primero señalar lo cómo se constituyó. Pero digamos, en países como Brasil, fundamental, porque Brasil influencia toda la región. En países como Argentina, en países como Venezuela empezó así, luego fue el neosubdesarrollismo, pero empezó así, países como Ecuador, países como Bolivia, y en cierto modo una acentuación de esos aspectos en países como Chile o Perú, que mantuvieron de hecho una política en gran parte llevada por el mercado, pero con correcciones importantes en términos de la redistribución y con controles tanto en los mercados financieros como en las consecuencias sociales de la exclusión de la sociedad por parte del mercado. Es decir, en ese modelo que intentó rearticular los proyectos de desarrollo en torno a la vez a un aumento de las capacidades productivas de los países por políticas públicas deliberadas, por un lado, y por otro lado un incremento de los mecanismos de redistribución para que el conjunto, o al menos sectores desfavorecidos de la población, pudieran beneficiarse y crear así una legitimidad política mayor, porque era lo que habían retornado las sociedades. Eso ha dominado América Latina en la última década y ha conseguido notables avances en crecimiento económico y en redistribución social. Los datos sobre la reducción de pobreza son espectaculares en el conjunto de la región. Lo que al contrario se ha incrementado o mantenido la desigualdad, pero a nivel de pobreza se han mejorado los indicadores cuantitativos de salud, de educación, incluso en algunos casos de vivienda, se han mejorado considerablemente. Eso se basó en la premisa, en dos premisas: la intervención del Estado, otra vez como centro de la economía, volviendo a un modelo clásico, no que se exprimiera al mercado, pero que el Estado se constituyó en actor central del proceso de crecimiento económico y de redistribución. Por tanto, un modelo de desarrollo que se llamaba modelo desarrollista en una serie de países, que tuvo un cierto éxito económico durante un tiempo. Ese modelo hoy día ha sido cuestionado. Y no hablo de resultados electorales. Ha sido cuestionado en la realidad de las sociedades y de la política por dos razones. Uno, una cierta insostenibilidad en términos económicos. ¿Por qué? Porque, recuerden, sin un desarrollo informacional productivo capaz de ser competitivo en la globalización, etc., los recursos que van quedando para la redistribución se van achicando. Y entonces, si no hay cambio de políticas sociales, se recurre al endeudamiento. El endeudamiento lleva a la inflación lleva a la baja de inversión y, por tanto, entra un proceso de decaimiento y, en el caso de Brasil, directamente recesión. Y en los otros países se ha ido recortando sistemáticamente. No, interesante, no en Bolivia. Pero eso está en parte ligado al otro gran mecanismo con el cual contaba, aún cuenta, el neodesarrollismo, que es la expansión enorme de mercado en la globalización, ligada sobre todo a la expansión de Asia.
y la capacidad de ciertos sectores productivos en América Latina de hacer una radical transformación tecnológica, informacional y económica y de organización empresarial para adaptarse a esa producción globalizada. Lo más claro es lo que Fernando Calderón llama el extractivismo informacional. O sea, no es que de repente las manufacturas han empezado a ser competitivas, es que la producción de soya de Argentina, Uruguay, Brasil, etc., ha creado una nueva bonanza económica y es no el único, pero un motor importante. Y eso es una transformación absolutamente organizativa y tecnológica junta. En Chile también habían hecho algo así con las exportaciones primarias de base tecnológica y todo hacia gran parte hacia el mercado asiático. Estados Unidos, como saben, se ha retraído parte en términos de importaciones y Europa tampoco juega el papel que podría jugar. Es realmente Asia la que ha tirado. Lo cual explica, en cierto modo, el por qué la famosa crisis global financiera, pero luego económica, del 2008 no es global, nunca fue global. Fue la crisis de Estados Unidos y Europa, y por razones que en América Latina no impactaban. Primero, porque ustedes habían hecho una cierta readecuación del sistema financiero y de regulación financiera después de las catástrofes del 99 en Brasil y del 2001 en Argentina, que no lo hizo Europa, y todavía no lo está haciendo. Y menos aún Estados Unidos. Es decir, el ajuste financiero que ustedes hicieron no se hizo. Con lo cual, el impacto de la crisis del 2008 le llegó a América Latina a través de la reducción de exportaciones en aquellos países que estaban en crisis. Pero China no estaba en crisis. Ahora les llega. Porque China ahora en una crisis financiera que le llevó a un decrecimiento económico, lo recuerden, pobres chinos, ya solo crecen al 7%. Bueno, con lo cual aún les queda soya por vender. Yo no sé qué hacen con tanta soya, pero bueno, parece que la utilizan de alguna manera. Y materias primas de todo tipo. Entonces, fíjense que América Latina se ha convertido otra vez en el proveedor de materias primas y productos primarios, pero para los nuevos polos de desarrollo del mundo que están en Asia. Pero solo lo ha podido hacer en base a una transformación productiva de ese sector. Ahora, el gran tema es el litio, de hecho el petróleo también va a seguir ahí, y el gas, pero me parece que, no sé, yo creo que es una exageración, pero ahora dicen que Argentina es uno de los mayores países con reservas de petróleo en el mundo. Claro, lo que pasa es que tienen que hacer como en Estados Unidos, darle duro al fracking, y ya veremos lo que pasa con el subsuelo argentino y con los movimientos ecologistas contra el fracking. O sea que esa promesa habrá que manejarla social y políticamente. Segundo gran límite al neodesarrollismo. El neodesarrollismo volvió a poner en el centro el Estado, por las razones señaladas anteriormente, y el Estado se reforzó políticamente y ese reforzamiento del Estado como actor central y como actor con legitimidad pero sin control, basado en general en líderes carismáticos, Lula en el caso de Brasil, Dilma por interpuesto, ese protagonismo central del Estado suele tener consecuencias en una relación autoritaria con la sociedad, tanto en políticas no participativas como en sistemas de corrupción interna del sistema político. Porque cuando eres autónomo, no te vigilan y todos te quieren, hagas lo que hagas, parece que entonces puedes permitirte unas pequeñas desviaciones de la ética política. Lo cual, en un contexto, eso siempre ha existido en América Latina, pero estamos en un contexto en que afortunadamente el desarrollo humano ha hecho sociedades mucho más educadas, sofisticadas, informadas y con internet, que ya no aceptan cualquier cosa, sea de izquierda o de derecha. Yo estudié a fondo los movimientos sociales en Brasil,
2013, 2014, 2015, 2013 progresista, 2014 más o menos, y 2015 claramente neoliberal, en términos de muchas de sus demandas, en la mayoría del movimiento. Pero todos son movimientos sociales. Eso es la otra cosa que hay que decir, que el movimiento social no es el que nos gusta, es el que le gusta a la gente. Es la expresión autónoma de lo que siente cada sociedad en cada momento. No es una cuestión de ideología política, es una cuestión de que si hay cientos de miles de personas en 100 ciudades brasileñas manifestándose y sacando información, empujando a los jueces, empujando a la prensa, eso existe. Y no se puede simplemente rechazar diciendo son reaccionarios, son contrarrevolucionarios, son contra lo que quieran. Entonces, lo que ha habido entonces es un agotamiento del modelo informacional desarrollista por la incapacidad de integrar una política de desarrollo productivo y desarrollo humano con la relación sinérgica que señalé, y por tanto se ha limitado a ciertos sectores que ellos solos por sí no pueden tirar del conjunto de la economía, y además no les hace mucha falta porque están conectados globalmente. Segundo, una reacción sociopolítica de la sociedad que deja de ser determinante y que plantea nuevas condiciones de renegociación del pacto democrático de formas distintas en distintos países. Ahí estamos, ahí está América Latina. Por tanto, yo creo que la redefinición de la innovación como motor de ese informacionalismo indispensable en su articulación con el desarrollo humano pasa también por la reconducción de un pacto social en que se regeneren a la vez las instituciones políticas y los modelos de desarrollo. Gracias por su atención.